Entonces, mi nombre es Federico Laich, soy ingeniero agrónomo, después hice el doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de León y me especialicé ahí en microorganismos, sobre todo en ingeniería genética de hongos filamentosos. Fusarium es un hongo filamentoso, se distribuye en todo el mundo y existen muchas especies dentro del género Fusarium. Entre ellas conocemos a Fusarium oxysporum, que es un patógeno de plantas que afecta a diferentes especies vegetales. De ahí entonces que se han desarrollado divisiones, que es lo que conocemos como formas especiales. La forma especial, por ejemplo, Lycopersicii, afecta al tomate y es un patógeno muy importante en el cultivo. Y la forma especial Cubense es específica de la platanera, o sea, solamente afecta al plátano. También tenemos la forma especial Canariensis, que aquí es muy importante, porque afecta justamente a las palmeras canarias, que últimamente hemos visto, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, mucha incidencia de la enfermedad, de esta enfermedad. En el caso del plátano, es una enfermedad muy importante. Dentro de la Fusarium oxysporum, la forma especial Cubense, se diferencian diferentes razas. Eso es importante tener en cuenta que el patógeno puede afectar a distintas variedades del cultivo con distinta intensidad. Y en función de esa característica, los seres humanos y los que estudiamos esto, hemos dividido al hongo en 4 razas diferentes. La raza 1 y la raza 2, que afectaba a las plataneras que se cultivaban antiguamente, que fue muy importante a principios del siglo pasado, y posteriormente, cuando ya se ha hecho un cambio hacia las variedades del grupo del Cavendish, aparecen o se describe inicialmente la raza tropical 4, que es la más peligrosa de todas. Inicia las primeras determinaciones, las primeras descripciones de esta raza tropical 4 datan más o menos del año 67 en Taiwán y después se distribuye en el resto del continente oceánico. Llega a Sudamérica aproximadamente en el año 2020, hay un brote muy importante en Colombia que hace saltar todas las alarmas, fue eso devastador para el país. Después ya en 2022 se describe por primera vez en Perú y en el 2023 entonces ya es descrita la enfermedad también en Venezuela. Nosotros desde aquí, en Canarias, estamos estudiando esta enfermedad ya intensamente hace 3 años. Anteriormente la estudió muy en detalle el doctor Julio Hernández, desde el siglo pasado, de los años 80, 90 y a principios de los 2000, pero data la enfermedad en Canarias aproximadamente desde el año 20-30 del siglo pasado, o sea, 1920-1930, se describen los primeros brotes aquí en Canarias en el Valle de la Orotava. Después hasta el año 70 no hay otra descripción, más o menos aparece ahí entonces en esa década en Gran Canaria y otra vez en Tenerife, y después ya cuando viene Julio sí hace un relevamiento muy importante sobre todo en Tenerife. En ese momento Julio detecta que la raza que hay aquí, por suerte no es la tropical 4, sino que es una variante que es la subtropical 4, que afecta a la mayoría de los cultivos que tenemos aquí. Nosotros hemos trabajado en los últimos 3 años junto a los proyectos MAC, del Fruit MAC, el Cuarentagri y también a los proyectos de la consejería, los CAIA, que se conocen ahora, que también ha aportado mucha financiación, y gracias a eso junto con los cabildos insulares, en este caso en Tenerife con el Cabildo Insular Tenerife, y con el resto de los cabildos de las otras islas, junto también con GMR y por supuesto con Coplaca, hemos llevado a cabo un relevamiento de las distintas parcelas para poder ver cuál es la incidencia de la enfermedad hoy en día en Canarias y si realmente lo único que tenemos es la raza subtropical 4. La ventaja que tenemos actualmente es que podemos hacer todos estos análisis a través de métodos moleculares, por lo tanto hay diseñados cebadores que se hibridan
especialmente en zonas del genoma que son específicas de cada una de las razas, y por lo tanto podemos determinar fácilmente cuál es la raza que tenemos actualmente en nuestros suelos y en nuestras plantaciones. Fusarium oxysporum, la forma especial cubense, es un hongo del suelo. El hábitat natural del hongo es el suelo. Por lo tanto, tenemos que tener eso muy en claro, porque es la vía de entrada del patógeno a la planta. El patógeno en el suelo puede estar en forma de esporas o en forma de hifas. Si está en forma de esporas, que en el caso de Fusarium tiene 3 tipos de esporas diferentes, que son las macroconidios, los microconidios y las clamidosporas. Las clamidosporas son de resistencia, por lo tanto pueden mantenerse activas, vivas durante 30 años en el suelo, o sea que es muy longevo, es muy resistente, y a través de esas esporas o de pequeños filamentos que forma, que son las hifas del hongo, penetra a la raíz y ahí asciende a la planta por los vasos cilimáticos. Por lo tanto, entonces, el primer síntoma de la enfermedad lo vamos a ver generalmente en las hojas más adultas, las inferiores, y posteriormente, si la enfermedad avanza, afecta en hojas superiores más nuevas. Inclusive en muchos casos se puede producir un resquebrajamiento del tallo, del pseudotallo, y eso se ve una abertura, y lo normal es que la planta, si sigue muy afectada por el hongo, la planta muere y ni siquiera puede producir una piña, aunque eso es variable. Hemos visto que lo normal, por ejemplo, en Tenerife, una planta muy afectada no produce piña, sin embargo, en otras islas, por ejemplo, en La Palma, en La Gomera o en El Hierro, muchas veces una planta con bastante afección del patógeno es capaz de producir una pequeña piña. Pero eso depende un poco de las condiciones de la planta y del cultivo. Lo que hay que tener en cuenta, entonces, repito, es que el hongo entra por el suelo. Por lo tanto, las condiciones del suelo son fundamentales para que la enfermedad se desarrolle o no. Un suelo que está anegado, que tiene mala respiración, que tiene mala oxigenación, que tiene exceso de agua y está compactado, es muy propicio para que la enfermedad se desarrolle. Un suelo bien aireado, con un buen contenido de materia orgánica, una cantidad de agua adecuada, lo más cercano a la capacidad de campo, evitamos de que el hongo tenga las condiciones para que pueda penetrar a través de la raíz. En definitiva, una raíz estresada, una raíz que no se desarrolla correctamente, es una raíz que está mucho más propensa a la enfermedad que una raíz que está desarrollada de forma normal o de forma sana. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener un suelo con un buen contenido de materia orgánica. La materia orgánica tenemos que tener en cuenta que es vida del suelo, o sea, aporta microorganismos, y todos los microorganismos que puedan estar en la materia orgánica son potenciales biocontroladores del hongo fitopatógeno, es decir, que hay una lucha biológica en el suelo que tenemos que favorecerla para que el hongo esté reprimido y entonces no penetre en las plantas. Generalmente, un suelo, casi la mayoría de los suelos contienen Fusarium. Por lo general, si tomamos una muestra de suelo y analizamos el contenido de Fusarium en esos suelos, no vamos a encontrar una diferencia muy grande entre la cantidad de Fusarium que tiene un suelo donde las plantas no están enfermas con respecto a la cantidad de Fusarium que tiene un suelo donde las plantas están enfermas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inóculo del patógeno en el suelo es bastante estable. Puede haber un poco más de inóculo en un lugar donde las plantas están muy afectadas. ¿Por qué? Porque dejamos que el ciclo del hongo se complete, pero no es una diferencia muy significativa. Por lo tanto, que el hongo penetre o no a la planta depende del estado sanitario de la planta, o sea, depende del estado fisiológico y nutritivo de esa planta. Insisto, un suelo bien aireado, con un buen aporte de materia orgánica, con vida, o sea que hay muchos microorganismos en el suelo potencialmente biocontroladores, nos favorece a que la planta no esté enferma. Una de las formas importantes para evitar la distribución de esta enfermedad, si por ejemplo tenemos una parcela con muy pocas plantas afectadas, que eso es lo normal que generalmente encontramos en Canarias, sobre todo en Tenerife o en Gran Canaria,
el nivel de plantas afectadas, mejor dicho, el nivel de parcelas afectadas, por suerte en Canarias es bajo, está alrededor del 20%, y la mayoría de esas fincas que están afectadas, la severidad de la enfermedad es baja, o sea, lo que quiero decir es que hay pocas plantas afectadas, solamente es esporádico o es muy parcelas muy puntuales, es en el caso de que encontramos severidades muy altas, ya con un 60 o un 40% de las plantas afectadas, pero eso por suerte no es lo habitual de verlo aquí. Y es una característica justamente de la raza subtropical 4 que no es muy agresiva. En realidad la enfermedad aquí hoy por hoy no es un problema, pero sí potencialmente lo puede ser. Jugamos con un hándicap en contra con respecto al control de la enfermedad, que es que la platanera es un monocultivo y por lo tanto no hay nada que le venga mejor a un patógeno no tener rotaciones, como podemos hacer en otros casos, en otros cultivos. Por lo tanto, como tenemos continuamente platanera sobre platanera, el ciclo de la enfermedad del hongo se cumple sin ningún inconveniente. Una forma de prevenir que a partir de las plantas afectadas se disperse la enfermedad hacia el resto de la parcela es desinfectar muy bien todas las herramientas que uno utiliza para trabajar sobre las plantas que están afectadas. Tenemos que pensar que la podona, la cuchilla que utilicemos, una barreta, cualquier herramienta que utilizamos para tratar las plantas enfermas quedará contaminada con el patógeno, queda contaminada con esporas, con microconidios, con macroconidios, con clamidosporas, con restos vegetales afectados. Si después esas herramientas las utilizamos para trabajarlas sobre plantas sanas, estaremos contaminando sin ninguna duda las plantas sanas con el patógeno. Por lo tanto, importantísimo es desinfectar todas las herramientas que utilicemos cuando estamos ante una planta que tiene síntomas o sospechamos que puede tener mal de Panamá. Lo ideal inclusive es cercar el área donde están las plantas afectadas o los rodales afectados e inclusive cambiarnos la ropa, el calzado. También es una forma de dispersar el hongo. Nosotros en la suela de los zapatos, de las botas, llevamos tierra. En esa tierra hay inóculo del patógeno. Puede haber una concentración mucho más alta en la zona donde está la planta afectada con respecto a las plantas no afectadas, por lo tanto estaremos transmitiendo una cantidad de inóculo importante. La ropa también, tocamos las hojas con las camisetas o con lo que tengamos, el abrigo, la gorra, tocamos las hojas que están afectadas, en esas hojas también hay esporas, también estaremos trasladando el hongo de un lado para el otro. Por lo tanto, es importante, si tenemos una zona concreta de la parcela afectada, tendríamos que delimitarla muy bien y no intercambiar ni compartir ningún tipo de herramienta e inclusive nos tendríamos que cambiar por lo menos el calzado y también la ropa para poder trabajar después en los sitios donde vamos a trabajar en el resto de la parcela que no tiene problemas de mal de Panamá. De ninguna manera tendríamos que compartir, por lo tanto, entonces material vegetal con los vecinos ni entre islas, eso sería mucho más grave aún. Si bien hemos detectado que la raza subtropical 4 es la única que está en todas las islas en Canarias y aparentemente no hay variantes entre islas, pero no hay variantes a nivel de raza. Sí podría haber variantes a nivel de genotipo dentro de la raza. Por lo tanto, no debemos compartir bajo ningún punto de vista material vegetal entre fincas y mucho menos entre islas. Eso es una de las maneras que tenemos para controlar el hongo. Una vez que tenemos el hongo instalado en la parcela o en una zona de la parcela o en unos lugares, hay que controlar muy bien el riego. Generalmente los problemas vienen por una saturación de agua, por lo tanto, entonces conviene bajar el nivel de riego. Si tenemos una línea de riego, ya sea de gotero o de microaspersión, y no podemos hacer eso en una zona de la finca, pues bueno, tenemos que tratar de evitar de tapar, por ejemplo, microgoteros uno por medio, o sea, bajar la dosis de riego a la mitad. Esa sería una de las alternativas, pero de alguna manera tenemos que bajar la cantidad de agua. Y por el otro lado tenemos que mejorar también la aireación del suelo.
por lo tanto hay que hacer algún tipo de laboreo, sin entrar con un arado rotativo, que eso sería destruir totalmente la estructura del suelo y tampoco es bueno porque a la larga va a provocar también compactación. Pero sí tenemos que mejorar la infiltración del agua, tenemos que mejorar la aireación del suelo y hay que aportar materia orgánica de calidad, un compost maduro, de alta calidad, con un alto contenido de microorganismos en su constitución. Y eso lo aporta una materia orgánica, un compost de alta calidad y bien maduro. En ese caso es mucho mejor que aportar un estiércol, que un estiércol está más fresco, la relación carbono-nitrógeno del estiércol es más baja y por lo tanto aportamos mucho más nitrógeno que carbono y es un carbono más lábil, mucho menos estable y no nos mejora la estructura del suelo ni la aireación del suelo, como es lo que sí podemos lograr al aplicar compost. Pasa lo mismo en el caso de Fusarium oxysporum, la forma especial canariensis. Generalmente las palmeras que están afectadas, en este caso por este hongo, que es otra forma especial, están en zonas urbanas y generalmente está asociado a lugares donde el suelo está compactado o hay avenidas cercanas y ahí ya la solución es un poco más difícil, ya no podemos trabajar el suelo libremente como en una parcela de una platanera. Con respecto al Fusarium oxysporum, forma especial cubense, que es el hongo que afecta a la platanera, estamos desarrollando una investigación a través de 3 proyectos diferentes, 2 de ellos son MAC, que es el Fruit MAC y el 40Agri, que son financiados a partir de fondos FEDER, y el otro proyecto es el proyecto CAIA, que es de la Consejería de Agricultura, que también aporta una buena parte de la financiación. En nuestra investigación lo que hemos estudiado es principalmente la biodiversidad de Fusarium en las plataneras de toda Canarias. Entonces, para ello lo que hemos hecho inicialmente es un relevamiento junto con las cabildos insulares de cada una de las islas, junto con GMR y junto también con Coplaca. Hemos hecho todo un muestreo tanto en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro. Y para ello, inicialmente, lo que hacemos es trazar una cuadrícula sobre el mapa de cultivo de 500 metros por 500 metros y seleccionamos un número de parcelas representativos de cada zona de producción. Las visitamos, eso generalmente es un trabajo que han hecho los cabildos, GMR o Coplaca, y entonces ahí podemos obtener el dato de la cantidad de parcelas que tienen plantas afectadas. Por ejemplo, en Tenerife, alrededor del 23% de las parcelas visitadas tienen alguna planta enferma dentro de la parcela. Sin embargo, la cantidad de plantas enfermas generalmente es muy baja. Son casos muy esporádicos donde vemos severidades de enfermedad alta. Una vez que tenemos localizadas las parcelas con las plantas enfermas, entonces vamos ya nosotros y hacemos el muestreo de las plantas enfermas. En nuestro caso, lo que hemos hecho es tomar 3 plantas enfermas por cada una de las parcelas y 3 plantas sanas en las mismas parcelas. Por lo tanto, por cada una de las parcelas venimos con 6 plantas. Como decía, 3 enfermas y 3 sanas. A partir de ahí hacemos aislamientos de los hongos filamentosos y nos centramos específicamente en Fusarium. En ese caso se está desarrollando una tesis doctoral que está Patricia Brito desarrollando todo este trabajo y ella, con todos los estudios que ha llevado a cabo, ha podido determinar 10 especies diferentes de Fusarium. Entonces, no tenemos solamente en las plantas al patógeno, o sea, en aquellas plantas que están enfermas, por supuesto, estará Fusarium oxysporum, la forma especial cubense, pero en las plantas enfermas y en las plantas sanas, además, tenemos hongos endófitos, lo que denominamos así, aquellos hongos que viven dentro de las plantas. Y en el caso de la platanera, hemos encontrado 10 especies diferentes. Hoy en día, con las herramientas moleculares, podemos identificar perfectamente cada una de las especies. Por lo tanto,
no solamente conocemos al patógeno, sino conocemos aquellos hongos filogenéticamente muy cercanos, pertenecientes al mismo género, o sea, Fusarium. Hay otras especies como Fusarium zacchari, que por ejemplo es una de las especies que más frecuentemente encontramos tanto en las plataneras sanas como en las plataneras enfermas. Como decía, hay otras especies de Fusarium que habitualmente encontramos dentro de las plataneras. Entonces, el estudio que estamos llevando a cabo no es solamente para determinar cuál es el patógeno predominante en las plataneras de nuestra área de producción, que por supuesto, como decía anteriormente, es la raza subtropical 4 de Fusarium oxysporum, forma especial cubense, sino que también estudiamos todos aquellos otros hongos pertenecientes al mismo género Fusarium que conviven con, o sea, ocupan el mismo nicho que ocupa el patógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, porque esos hongos que no son los patógenos pueden estar actuando de alguna manera o evitando que el patógeno se desarrolle, o en algunos casos hasta inclusive podrían favorecer al patógeno. Pues todo eso justamente es lo que estamos analizando ahora para determinar un poco cuál es el rol que cumplen estos hongos diferentes en especie al patógeno, que es el oxysporum.